por varios capítulos. Y aquí, pues en el día de hoy, pues yo hice un paralelo sobre la ley y la gracia, entonces lo vamos a ver desmenuzadito. Vamos a empezar con la introducción y dice, la santidad es el tema principal de Levítico. Los sacrificios mencionados en este libro ilustran la perfección de la persona y obra de Cristo. El trasfondo significativo de Levíticos es asociado a la palabra levitas o sacerdotes. Y reconocer este libro es un manual de instrucciones para los sacerdotes. Recordemos que los levitas eran separados, apartados de toda impureza para poderse acercar al lugar santísimo, ¿cierto? Eso es lo que más o menos conocemos. Entonces, vamos a hablar en el campamento, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, vemos que hay una demanda especial de Dios, una demanda especial para su pueblo Israel y una demanda para nosotros ahorita. Y esa demanda, ¿qué es? Sobre la santidad. ¿Por qué Dios demanda esto? Porque Dios es santo, ¿cierto? Hay nos plantea un problema serio, pues sabemos que nosotros como humanos, nuestra naturaleza como es pecaminosa y practicar la santidad es algo con lo cual luchamos todos los días, ¿cierto? Hay en nuestra vida mucha impureza, pero pasa algo, pues, que por la gracia del Señor tuvimos la sangre y tenemos la sangre, ese Cordero de Dios, para expiar nuestros pecados. Y ahora pues tenemos esa entrada libre al lugar santísimo. Hay unos versículos claves que nos engloba todo ese capítulo 17. Tiene varias palabras que yo subrayé en negrilla, que es temerás, servir, jurarás y no harás imagen ni ninguna semejanza. Entonces dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:3. No temerás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, 3, 5 al 5. Estos dos versículos principales que he escogido, vamos a ver el porqué de estos versículos más adelante, el significado especial que tiene de lo que nos está enseñando el capítulo 17. Me enfoqué más que todo en los primeros 9 versículos que me parecieron la clave fundamental que nos trae una enseñanza muy importante para la vida de nosotros. Entonces, vamos a empezar con los versículos 3 al 6. El versículo 1 y 2 lo dejé como conclusión. Me pareció muy oportuno dejarlo como conclusión. Ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a empezar con versículos 3 al 6, que son los versículos lema de este capítulo. Tiene muchas enseñanzas importantísimas que se va a desarrollar todo el tema de aquí en adelante referente a estos 3 versículos. Dice Levítico 17, 3 al 6. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón.
¿Por qué? Porque sangre derramó. Será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Hay algo importante en estos del 3 al 5, lo que está subrayado en negrilla dice, ¿qué pasaba? Pues cuando un israelita quería dar muerte a un buey, cordero o cabra, fuera para su alimentación de su casa o para cualquier otro tipo de situaciones, ¿qué debía hacer? Sí o sí, o sea, era un mandato. El versículo 2 dice, mandato es de Jehová. No era si quería, si no, era un mandato de Jehová. ¿Qué pasaba? Este sacrificio, el versículo 6 dice, ¿qué iba a hacer esa ofrenda a Jehová? El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. La grosura, pues sabemos que son todos los intestinos del animal y la sangre. ¿Qué quería decir? Que si pues el israelita daba muerte a cualquiera de estos animales, un buey, un cordero o una cabra, para su alimentación de su casa, la carne pues le quedaba a él, ¿cierto? Pero él debía, por mandato, ir a ofrecerlo al tabernáculo para que la sangre y la grosura fuera quemada, para que Jehová lo recibiera como ese olor grato. Entonces, en la parte del pueblo de Israel era obligación, ¿sí? Esa es la palabra clave para en ese contexto. Para nosotros ahorita en la gracia, las ofrendas que damos al Señor no son obligatorias, ¿cierto que no? Son de nuestro corazón lo que damos al Señor. Formas de ofrendar para nosotros. ¿Cómo aplicar este tema del mandato obligatorio de Jehová al pueblo de Israel para nosotros en estos días? Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces yo lo coloqué en negrilla porque es como propuso, como quiere dar, como está dispuesto a agradar a Dios cada uno de los creyentes. No es ya obligatorio, no. Y dice, no dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué pasa en este tiempo que de la gracia dicen, ¿qué espera el Señor de nosotros? Las primicias de nuestros bienes. Pues, ¿qué son las primicias? Vamos más adelantico les voy a dar unas ítems de esa parte. Dios espera de nosotros las primicias y que lo demos con alegría, ¿cierto? No con tristeza como el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque el dar esa ofrenda al Señor, pues lo debemos tener ya, o sea, dispuesto en que es nuestro deber dar con alegría de lo que el Señor nos ha provisto a nosotros, ¿cierto? Aquí tengo un texto, pues, de que el domingo, pues, nos disponemos a dar ofrenda al Señor, ¿cierto? Como acostumbramos en nuestra asamblea. Pero pasa de que, pues, de nuestros ingresos queremos comprar ciertas cosas. Y dice uno, pues, de mujer piensa, no, es que quiero comprar esto porque es lo que llevo mucho tiempo esperando comprarlo. Pero no, se acerca el domingo y hay que ofrendar.
pues estamos un poquito distorsionadas y llegado caso, en algún momento lo hemos pensado, estamos un poquito distorsionadas de lo que el Señor quiere verdaderamente, el ofrendar de corazón. Entonces, claves que debes tener en cuenta para honrar a Dios con nuestros bienes. Esos bienes, hermanas, que son dados por el Señor para la administración de vida que Él espera que tengamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer con estos bienes que el Señor nos ha provisto? Apartar primero el valor correspondiente a la ofrenda de lo que nos dice el corazón, que es dar de corazón alegre, que conscientemente sabemos que debemos dar. Y esto algo muy importante, hacerlo antes de pagar deudas, arriendos, servicios. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice si le damos el primer lugar a Él. Las primicias es eso, el significado de la palabra primicias es eso. Por más deudas o cosas que hayan que pagar, el Señor espera y Él conoce nuestro corazón, nuestro interior, cómo es que estamos separando la ofrenda para el Señor. Dice, no se debe ofrendar lo que nos sobra del sueldo a fin de mes o lo que tenemos en ese momento en el bolsillo cuando estén pasando la bolsa de la ofrenda. Esto es un acto individual y profundo de amor entre usted y el Señor. Y es un reflejo muy evidente de la intimidad de la parte espiritual en la que se encuentra en este momento su vida. La ofrenda es un símbolo de adoración al Señor. Por eso hace parte importante de la Santa Cena. Entonces, no la tenemos que tener en poco, sino tenemos que saber que el Señor espera que también le honremos en esta parte. Otra parte importante es el servicio en la iglesia, pues nuestras acciones externas son muy visibles, es un espejo de nuestro carácter y cómo está nuestro corazón hacia el Señor. Si dedicamos tiempo muy mínimo a ayudar en los diferentes ministerios, ¿será que tenemos un corazón dadoso para el Señor? ¿Será que estamos dispuestas a verdaderamente dar lo mejor que tenemos para el Señor, que es el servicio? Pensar que como creyentes debemos dar cuentas al Señor, qué estamos haciendo para Él y cómo lo estamos haciendo y cuánto estamos dando, tanto material como en nosotros en servicio a Él. Aquí hay algo importante, voy a hacer una comparación. Aquí podemos ver, ¿cierto? 3 imágenes, tal cual en el orden como está escrito en Levítico 17. El buey, que es este, ¿cierto? El primer dibujo. El segundo, el cordero. Y el tercero, la cabrita. Entonces, esto está en el versículo 3. Y yo hice una comparación. El buey, ¿qué es el buey? Pues yo lo asimilé con que un israelita que tuviera un buey era pues un israelita que tenía, que era pudiente, ¿sí? Que tenía buenos ingresos y tenía su familia económicamente bien. Para nosotros ahorita en Colombia en promedio, tener un buey puede asemejarse a tener un salario en nuestra casa de 4 a 3 millones, le coloqué yo. Tener un cordero en nuestra casa en este momento sería un salario mensual de 3 millones a 1.500.000. Y tener una cabrita, que es lo más económico, sería recibir un sueldo mínimo, ¿cierto? Que ahorita en Colombia está de 908.000 pesos. Y viene ahora la pregunta.
¿cuál de esos precios está su familia? ¿Y qué es lo que está dando usted para el Señor? Entonces, que eso quede entre usted y el Señor en su corazón. No hay que dar respuestas ahorita, pero sí quede como una reflexión que qué estamos haciendo y qué tanta diligencia estamos teniendo para honrar al Señor de corazón. Y pues es muy importante, no tenemos que dejar esto como en vano porque el Señor nos tomará cuentas de esto que Él nos ha provisto. Bueno, Levítico, versículos 7 al 9. Estos versículos, pues, es el complemento de esta primera parte que acabamos de terminar y nos habla, entonces vamos a leer los 3 versículos y después vamos con la explicación. Versículos 7 al 9. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. 8. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Como lo vimos en los 4 versículos iniciales, esto era obligatorio para el pueblo de Israel, ¿cierto? Y si no lo hacían, pues simplemente eran cortados del pueblo, expulsados. Pero aquí hay un trasfondo, un segundo trasfondo en el versículo 7. Habla de los sacrificios a los demonios. Esto nos asemeja a la idolatría del pueblo de Israel, porque es que Jehová tenía que hacer esto como un mandato y no algo voluntario, de llevar todo cordero, cabra, buey, a que fuera primero dado en ofrenda en olor grato a Jehová y no dar como chance a que ellos hicieran una forma de idolatría. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué Dios dio estas instrucciones tan tajantes? Porque, bueno, los israelitas acaban de salir de Egipto, donde habían estado rodeados de idolatría, habían adorado a los dioses egipcios y siempre existía el peligro de que cayesen nuevamente en este mal, que es la idolatría. Entonces sabemos en la historia del pueblo de Israel que por muchos años ellos, al transcurrir en ese proceso, de llegar a Canaán y posterior a eso también siguieron con ese proceso de ser idólatras. Ese era uno de los males más pronunciados del pueblo de Israel. Entonces, por esa causa, Jehová en ese entonces, en el capítulo 17, colocó esto como un mandato porque sabía el corazón de ellos, ¿cierto? Sabía la inclinación de ellos a dónde se iban a llevar por cualquier animal que ellos dieran muerte, en dónde iba a ser ellos, pues como tal su inclinación, posiblemente a edificar un altar que no fuera, pues lo normal ofrecido en el tabernáculo, ¿cierto? Entonces, esa desviación estaba en su corazón desde siglos atrás. ¿Qué pasa con nosotros? Con nosotros, hermanitas, como nosotros cristianas que somos, también tenemos muchos símbolos de idolatrías, ¿cierto? Cada una de nosotras sabemos cuáles son esos ídolos para nosotras y que luchamos todos los días con ellos, es muy atractivos para nuestra carne, para nuestra vida y que nos hacen una interrupción a veces en esa vivencia espiritual, en esa santidad, que es la palabra clave en este libro de Levítico, ¿cierto? Que luchamos contra eso.
La pregunta sería, ¿qué tanto oídos o vista le dedicamos a eso que nos venden a diario en este mundo? ¿O qué tanto estamos ahí pues dándole entrada a esas cosas que no nos dejan tener la santidad que Dios espera de nosotros? Entonces, pues cada una sabe su compromiso que tiene delante del Señor y la situación y cómo hacer que estos ídolos se vayan pues simplemente tomando decisiones radicales, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer. Para la segunda parte del capítulo 17, nos habla acerca de la prohibición de comer la sangre. Eso está en los versículos 10 al 16. El consumo de sangre es una prohibición universal, prácticamente. Es incorrecto sugerir que esa prohibición comenzó en la ley de Moisés, porque de hecho, antes de la promulgación de la ley de Moisés en el monte de Sinaí, Dios ya había prohibido a Noé y su descendencia hacer esto. Esto lo encontramos en Génesis 9:4, que dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y una referencia del Nuevo Testamento es Hechos 15, 28 al 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Entonces, esta es la referencia muy a modo general de estos últimos versículos. Me quise centrar más en los primeros 9 versículos que nos traían como una enseñanza más a profundidad acerca de lo que Dios espera de nuestra vida en santidad, en nuestra vida en servicio, en nuestra vida en la adoración hacia Él, en lo que Él espera de nosotros, ¿sí? Y dejé para conclusión los 2 primeros versículos, más que todo, una palabra clave del versículo 2, que es mandato. Entonces, el versículo 1 dice, pues, empieza el capítulo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. O sea, no hay opción de cambio, ¿cierto? Y hay 2 preguntas importantes para nosotras ahí, como reflexión. ¿Qué crees hasta el momento de hoy, hermana, miércoles 14 de abril, que Dios demanda de ti? ¿Qué piensas que Dios demanda de ti? En lo espiritual, en lo personal, en todas las áreas de su vida. ¿Cuál es la demanda que Dios espera de ti? ¿Y cuál es el resultado de Jesús, que Jesús espera de ti a diario como su hijo? ¿Qué espera Él de ti? No mirándolo en 20, 50 años, no. Hoy ¿qué está esperando el Señor de ti? Y hay un versículo clave que me gusta mucho y engloba todo lo que hemos hablado y quiero dejárselos como reflexión, que dice, una cosa he demandado a Jehová, esto buscaré. Miren digamos, los verbos de este versículo, que es buscaré, o sea, hoy, no, sí, busqué o, sí, buscaré en presente y en futuro, ¿sí? Una cosa demandada a Jehová, esta buscaré con diligencia, que esté yo y con afirmación, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmos 27:4. Entonces, mis hermanas, esta era como lo que el Señor me puso en el corazón para compartir con ustedes en esta noche. Entonces,
Espero que les haya edificado. El PDF se lo puedo compartir a la hermana Claudia y ella se los pasa al grupo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Anita. Con mucho gusto, hermana. Gracias, Anita. Bueno, capítulo 18, nuestra hermanita Ruth Puentes. Bienvenida. Gracias, hermanitas. Llegamos al capítulo 18. Vamos a ver cómo nos va hoy con compartir pantalla. O si no, ya tenemos un plan B. Vamos a ver. Estoy mirando. ¿Se están viendo, hermanitas? Todavía no, mis rookies. Está viendo. Abriendo. Está viendo. Cuéntenme si sí lo están viendo. ¿Sí lo están viendo? No, señora. Yo aquí sí lo veo. No sé qué le hará falta. Tú de pronto deje de compartir y vuelva a compartir. Ujú. Sí. Y vuelvo a compartir. Sí. Ahora sí, Ahora sí. Ay, gracias. señora. Ahí Gracias al vamos Señor. aprendiendo. Ahí vamos aprendiendo. Bueno, hermanita, llegamos a Levítico 18. El tema central de Levítico 18 es la condenación de la inmoralidad. Este libro de Levítico se encuentra dividido como en dos partes principales. La primera parte, hasta el capítulo 16, nos hablaba del sacrificio, en qué forma se podían acercar a Dios, cómo podían, qué debían hacer para estar ante Dios. Y nosotras sabemos ya qué pasó, cómo el Señor entregó al Cordero, proveyó el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y ahora llegamos al capítulo 17. Del capítulo 17 hasta el capítulo 27 nos empieza a hablar de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Ya nos explicó lo de los sacrificios, ahora del 17 hasta el 27 nos va a hablar cómo debe vivir el pueblo de Dios. ¿Cómo deberá vivir el pueblo de Dios? ¿Quién me quiere decir? ¿Cómo deberá ser el pueblo de Dios? Santo. Santo, eso es lo que quiere Dios de su pueblo, que seamos un pueblo santo, un pueblo separado para Él. Y es algo muy hermoso pensar en eso, ¿no? Que somos separadas para Él. Qué hermoso, ¿cierto? No separadas para el mundo, separadas para Dios. Este capítulo 18 de Levítico es la amplificación del séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? ¿Quién se acuerda? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. En este capítulo número 7 nos va a estar hablando sobre eso, nos va a estar amplificando sobre lo que es cometer adulterio. Este capítulo 18 está dividido en 6 secciones. Del versículo 1 al 5 hay un preámbulo frente a las prohibiciones sociales. Del versículo 6 al 16 viene la prohibición de las relaciones sexuales con parientes. Del versículo 17 al 20, la prohibición de los diversos pecados sexuales. Versículo 21, la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc. Versículo 22 al 23, la prohibición de la perversión del sexo. Y por último, del versículo 24 al 30, nos habla de las naciones palestinas que fueron expulsadas de sus tierras por haber cometido estos pecados. Vamos a ver entonces del versículo 1 al 5, la primera parte, que son las prohibiciones sociales. Entonces lo voy a leer. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué les tenía que decir? ¿Qué era lo que les tenía que decir Moisés a Israel? Yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora en el 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Mire, ya va, 2 veces nos lo ha mencionado. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, que no veo, estamos en el 5, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. ¿Cuántas veces encontramos yo soy Jehová vuestro Dios? 3 veces. 3 veces en la primera parte. Es como la firma de él, nos está diciendo yo. ¿Quién es el que está firmando? No es cualquiera el que me está diciendo esto. Era yo Jehová vuestro Dios. ¿Y qué querría ese Dios para su pueblo? Lo mejor, ¿cierto? No iba a querer cosas malas. Y si él les estaba dando estas indicaciones, estas prohibiciones sociales, es porque él quería cosas buenas para su pueblo y los quería guardar. Él tenía que apartar a su pueblo de la influencia del ambiente. ¿Por qué? Porque ellos estaban rodeados. Detrás de ellos estaban los egipcios. Detrás de ellos, y los cananeos estaban delante, y ambos grupos eran perversos, eran inmorales. Entonces, por lado y lado, ellos estaban rodeados de perversidad. Y como Dios los ama tanto a su pueblo, ¿qué quería? No, yo tengo que proteger a mi pueblo, darles indicaciones, apartarlo de esa influencia, de ese ambiente, porque ellos van rumbo a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, pero allá son muy inmorales. Y yo no puedo dejar que mi pueblo se contamine de esa manera. En este capítulo 18 vemos unos actos de perversidad terribles y nos ponemos a mirar, nosotros nos alertamos y nos alarmamos hoy en día y decimos, ay, que hay una perversidad, una perversión tremenda. Y mire, vemos que desde Levítico capítulo 18 se están viendo estas perversidades. Entonces el corazón del hombre siempre ha sido el mismo. Ha habido la maldad, ha habido ese deseo de estar haciendo lo malo. ¿Quién es el que dicta las leyes? ¿Quién nos recuerda ahí que nos dicta las leyes? Yo soy Jehová vuestro Dios. Pone la firma de nuestro Creador, la firma de nuestro Hacedor, del que nos dio la vida, del que nos da salvación. ¿Qué de la inmoralidad del tiempo presente? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué cosas vemos a nuestro alrededor? ¿Qué noticias se escuchan? ¿Qué se ve en los comerciales? ¿Qué se ve en las novelas hoy en día? Ya en toda novela no falta el homosexual. En toda novela ya le meten el homosexual. Si uno se detiene a mirar los dibujos animados de los niños, ya pasan dibujos animados del mismo sexo besándose. Entonces, de forma sutil están metiendo eso como normal. Eso es normal, eso es natural. Y el niño lo ve desde pequeño y para él ya eso es normal. Las canciones, cómo se han degradado, la música de ahora. Terrible, terrible. Que los induce es a tener acto sexual, a estar pensando en la otra persona como un objeto. Es tremendo lo que está pasando hoy en día a nuestro alrededor. Vamos a mirar unas citas que nos hablan de la inmoralidad en el tiempo presente y nos recuerdan que estas prohibiciones que el Señor hizo para Levítico no era solo para ellos, también nosotros debemos tener cuidado. Entonces quiero invitar a una hermanita que me lea Primera de Tesalonicenses 4, 5 al 7.
No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha mandado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificación. Somos separados. Él no nos ha mandado a nosotros a que nos contaminemos con lo que hay en el mundo, a que practiquemos, participemos de esto, ¿no? Dice, no nos ha mandado a inmundicia. Otra hermanita que lea Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, mire, vemos que tienen el entendimiento entenebrecido. Nosotros no tenemos el entendimiento entenebrecido. El Señor ha abierto nuestros ojos, ha abierto nuestro entendimiento. Por eso es que las personas que no conocen al Señor hacen estas cosas. Hacen cosas degradantes. Dice, perdieron su sensibilidad. Uno ve que hacen unas cosas y uno dice, terrible, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Pero es que, ¿qué hay en su corazón? ¿Cómo está su entendimiento? Son impuros, son insensibles ante lo que hacen, porque su entendimiento está entenebrecido. Ellos no comprenden, no conocen la verdad. Una hermanita que me lea Corintios, por favor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pues el Señor no se agrada de esto. Él no espera que un hijo de Él esté en esto, porque Él dice, no se junte con alguien que esté así. No me ha conocido a mí, ¿por qué está haciendo esto? Vamos a mirar en 2 de Pedro 1:4. ¿Quién me quiere leer 2 de Pedro 1:4? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha hecho partícipes de las grandísimas promesas, huyendo de la corrupción, de lo malo que hay. Estos pasajes se encuentran en el Nuevo Testamento y nos hablan a nosotras. ¿De qué nos debemos alejar? Nos recuerda quiénes somos en Cristo. En cualquier edad somos llamados a vivir en santidad como hijos de Dios. Y el Señor nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. Fuimos selladas con ese Espíritu Santo para el día de la redención. Y en otra versión dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma de actuar. Vamos a mirar en 1 Corintios 3, 16 al 17. Si alguna hermanita lo quiere leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos el templo de Dios y este es un templo santo. Entonces debemos tener cuidado con lo que nosotros hacemos. No perder de vista lo que somos en Cristo.
lo que somos en Él, nuestra identidad y el privilegio que tenemos al ser separados, al tener abiertos nuestros ojos. Es un privilegio. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué bendición, ¿cierto? Haber sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser diferentes, para ser separados, para marcar la diferencia y no para tenerle rabia o odio a esas personas que están así, porque como lo leímos, tienen el entendimiento entenebrecido. Debemos es orar porque el Señor les quite ese velo, les abra los ojos y esas personas que están así, andando en esta impureza, en esta maldad, sean abiertos sus ojos y le puedan conocer. Vamos a mirar en Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces ahí nos dijo, si quieren sean santos. No, ¿cierto? Nos está dando afirmación, sed santos porque yo soy santo. Como uno no quiere que el hijo haga cosas malas o algo y uno le dice, pero ese no es el ejemplo que yo le he dado, ¿cierto? Eso nos está diciendo ahí a nosotros como hijos, sed santos porque yo soy santo. Y vino Jesús a la tierra y nos dejó su ejemplo, intachable. Entonces no podemos decir, ay, pero Jesús estuvo acá y él hizo esto y él hizo esto, no. Solo nos dejó su ejemplo. Vamos a pasar a la segunda parte donde está la prohibición de las relaciones sexuales con parientes. Esto se encuentra en el versículo 6 al 16. Toda esa sección nos está amplificando ese séptimo mandamiento que vimos, que era el de no adulterar. Se refiere a cualquier persona que tenga consanguinidad con otra persona, no puede tener relaciones con parientes cercanos, con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermana, no. Él nos amonesta contra el terrible pecado de incesto. Vamos a mirar 1 Corintios 5:1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense. Y son las noticias que se comentan hoy en día y que se escuchan hoy en día y lo toman como una práctica normal, relajados. No, es que eso es normal, yo ya me gustó y me acosté con ella y ya es mi mujer, ¿cierto? Pero el Señor prohíbe esto, prohíbe estas prácticas que no son lo que Él hizo y la forma en que Él creó el sexo. No fue para esto, no fue para degradarlo de esta manera. Dice en el versículo 6 de Levítico 18, ningún Rookie se congeló. es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Y ahí continúa mencionándonos a todos los parientes cercanos con quien no pueden tener acto sexual. En el tercer punto encontramos la prohibición de los diversos pecados sexuales. Versículos 17 hasta el 20. Entonces, ¿qué hemos encontrado de los pecados sexuales hoy en día? ¿Qué hemos visto? ¿Quién me quiere mencionar alguno de los pecados sexuales que hay hoy en día?
personas del mismo sexo, Sí. teniendo relaciones. Hombre con hombre, mujer con mujer. Sí. En el capítulo 18 al 20 es una sección especial donde nos explica, nos aplica los mandamientos a la vida cotidiana. Capítulo 18, 20 de Levítico. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Se contamina al tener relaciones sexuales con otra persona que ya tiene vida sexual con otra persona y que aparte es familiar. 7 veces en la introducción y en la conclusión de Levítico 18 se da a los israelitas el mandamiento de no actuar como las otras naciones. Como ya lo habíamos visto, ellos estaban rodeados de inmoralidad. En Romanos 12:2, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? No os conforméis a este siglo. No, es que eso ya es normal, eso todos lo hacen, eso ahora es así. No nos conformemos a las cosas que están imponiendo en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La prohibición de varios pecados sexuales, versículo 17 y 18. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Es maldad, les dice. No tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Dice que en el versículo 16 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. En Deuteronomio 25:5 dice que hay una excepción. Vamos a mirar la excepción. Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren. Siga, hermanita, siga. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Esa es una excepción, pero ahí ya ha muerto el esposo, ¿no? Había muerto el esposo. Dice en el versículo 19 de Levítico 18, Levítico capítulo 18, el versículo 19. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez, mientras esté en su impureza menstrual. Entonces, dice que la mujer está así, está durante durante la regla, durante el periodo. Dice, la mente sensual debe someterse a la ley de Dios. Es una restricción para que muestra el amor, el respeto y el cuidado por la otra persona. En ese momento requiere como de ese cuidado, requiere como de esa separación, que no, dice en 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero es una restricción sana. Todo lo que el Señor nos manda es sano, es bueno, es agradable, es perfecto. Vamos a mirar en el versículo 20 del capítulo 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Mire cómo lo manda el Señor, cómo llama el Señor estas cosas, abominaciones. En el versículo 20 del 18. Versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella.
El Señor nos pide pureza divina. Él quiere que seamos puros. Así como había un lugar santo en el tabernáculo para la adoración, Él quiere también que en nuestro hogar, en nuestra familia, haya un lugar, una pureza, una adoración constante. La pureza divina debe ser el símbolo de la familia de Dios. Debe ser el vivir diario de la familia cristiana. Vamos a leer en Efesios 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿De quién toma nombre? De Dios. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Somos sus representantes acá. Sus representantes acá en la tierra. Entonces, debemos ser ejemplo en medio de esta inmoralidad que vivimos. Nosotros también nos encontramos como se encontraban ellos, rodeados de corrupción, rodeados de inmoralidad, rodeados de malos ejemplos, y debemos tener cuidado de cómo estamos actuando nosotros. Vamos a mirar en Génesis 2, 18 al 25. ¿Qué fue lo que habló el Señor acerca de el hombre y la mujer? Génesis 2, 18 al 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Vamos a mirar en el 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este fue el mandato que dio el Señor. Vamos a mirar en Mateo 19, 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor no da otras opciones. El Señor no dice que si ya se sintió mal con esta persona, entonces se separó, entonces buscó otra, entonces como ahora que se van a vivir antes para mirar a ver si son compatibles o si no son compatibles. Eso no es lo que el Señor nos mandó. Los actos sexuales fuera de la alianza matrimonial o la ruptura de la alianza matrimonial no cumplen con esa intención que Dios nos dejó. Van en contra de los designios de Dios y del beneficio final de la humanidad. Tanto afectan a la persona que se separa como a los dos. Los dos son afectados. Y si hay niños, sí que más. Los niños también son altamente afectados. El Nuevo Testamento nos hace eco de Levítico. El Nuevo Testamento prohíbe también el incesto. No sé si por tiempo podamos leer las citas, pero ahí tenemos citas donde habla del incesto, donde habla del adulterio, donde habla de la homosexualidad, donde habla del lesbianismo. Es importante que tengamos esas citas claras, porque hoy en día nos vamos a encontrar con personas así, nos vamos a cruzar con personas así.
Y nosotros es bueno que conozcamos la palabra de Dios, que sepamos instruirles, que sepamos indicarles. Y claro, no van a entender así como así, hay que orar mucho por esas personas, porque están entenebrecidas. Otro punto importante de este capítulo 18 es la prohibición de ofrecer los hijos en sacrificio a Moloc. Esta adoración estaba íntimamente ligada con las impurezas sexuales. La adoración a la imagen de Moloc era calentada al fuego y dice que los cuerpos de los niños eran echados allá, se le ofrecían, eran colocados en los humeantes brazos de Moloc. En Jeremías 7:31 encontramos que el castigo para quien ejercía esa práctica era la misma muerte. Era una horrible profanación del verdadero nombre de Dios. Teniendo en cuenta que el amor de Dios es tan grande que Él dice, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y ellos entregándoselos allá a ese ídolo y quemándolos. Esa era una. Otros ofrecían sus hijas a Moloc para que crecieran como prostitutas del templo. Esa era una costumbre que traían ellos de atrás, que venía de atrás. Y el culto a Moloc implicaba sacrificios humanos. También dicen que el culto a Moloc era un método de infanticidio. Cuando nacían niños nacidos fuera del matrimonio, los cuales eran resultado de actos sexuales que Dios había condenado, entonces los quemaban allá, como tratando o queriendo ocultar su pecado. En la Biblia se identifica a Moloc como el demonio. En Salmo 106:37 lo menciona, dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En Levítico 20:1-5, Dios prohíbe y sentencia a muerte a todos los que adoraban a Moloc. Claro, para Dios debía ser terrible esto, ver ese sacrificio de niños tan tremendo. Dice que el significado de la palabra Moloc es rey de la vergüenza. Rey de la vergüenza. Terrible. Terrible, y entra ahí donde nos está hablando de la inmoralidad sexual y mete en esa parte de los sacrificios a Moloc porque están relacionados también con la parte sexual. El ofrecimiento de sus hijas o el querer tapar, el haber hecho algo malo y querer quemar a ese niño. En la parte quinta de Levítico 18 encontramos la prohibición de la perversión del sexo, los versículos 22 al 23. Y en el capítulo 20-26 nos dice, habéis de ser santos nuevamente, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Nos quiere guardar, los quería proteger igualmente a nosotros. Romanos 1:24 al 28. Hoy leímos bastantes citas, pero son citas que nos conectan Levítico 18 con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, ahí está hablando del lesbianismo, por el que es contra la naturaleza. Y en el 27 habla también de los hombres, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Ellos tienen la consecuencia por andar en este extravío tan terrible. Dice en el libro de Isaías, no hay paz para los malos. Las personas que caen en ese lazo de la homosexualidad, del lesbianismo, no tienen contentamiento, no se sacian. Por eso hay unos que probaron con hombres, probaron con mujeres, ahora probaron con grupos y terminan hasta probando con animales. Es el bestialismo. Entonces se van como envolviendo en ese pecado y todo eso es condenado por Dios. En el último punto que encontramos en Levítico es las naciones de Palestina que son expulsadas. Fueron expulsados porque cometieron estos hechos tan abominables. La tierra de los cananeos era invadida de enfermedades venéreas. Todo lo que trae para el cuerpo de una persona físicamente, el daño que trae y también espiritualmente. Daña totalmente a la persona, la destruye. Habían enfermedades. Eran culpables de los pecados más viles e inimaginables. Dios es el dueño de la tierra. Nosotros estamos acá desde arriendo. Él es nuestro creador. Estamos aquí de paz. Respiramos su aire. Él nos da la luz del sol. Él nos regala cada día. Nos da 24 horas. Nos cuida, nos guarda, nos protege. La tierra debe ser santa. El plan que Dios tiene es que su justicia cubra la tierra. Nosotros estamos acá para ayudarle, para trabajar para Él, para servirle, con lo poco que podamos hacer nosotros. El Señor tenía la razón en dar estas prohibiciones. Los estudios científicos y todo lo prohíben. Y dicen que el emparentarse con familiares trae malformaciones, trae descendencia resultante, tienen un 30% de riesgo de retraso, de defectos graves. Hoy en día se ven unas cosas terribles, niños que nacen con unas cosas que no alcanzamos ni a imaginarnos. Todo lo que el Señor nos quiere guardar y todo lo que el Señor nos quiere separar porque nos ama, porque fuimos selladas. Qué hermoso, ¿cierto? La gente en el mundo se tatúa, nosotras estamos selladas. Tenemos el sello más hermoso, el sello de Dios. Hemos sido separadas. Qué lindo como nos dice yo Jehová, recordándonos, soy yo el que les estoy hablando. Es hermoso lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que quiere con nosotros, lo que tiene para nosotros. Pidámosle cada día que obre en nuestras vidas para que podamos andar como Él quiere que andemos, para que seamos esas luces que Él quiere que seamos, para que podamos ser de impacto para estas personas que están perdidas en esto. Es triste la música que los jóvenes están escuchando hoy en día y cómo esa música los está induciendo, los está llevando, los está degradando, que ya es degradante. Ya antes cuando uno estaba joven le hablaban del mensaje subliminal, ahora no, el mensaje es directo les dice las cosas. Están destruyendo el amor, están destruyendo los principios, los valores. Todo eso son razones por las que tenemos nosotros para orar y para pedirle al Señor que nos indique, nos ilumine, nos guíe cómo podemos trabajar con esta juventud, con esta pecaminosidad, este mundo, esta maldad. Hermoso. Espero que el Señor haya también mostrado a ustedes muchas cosas. Hermoso este capítulo, hermanitas. Amén. Gracias, Rukis. Amén. Ay, con mucho gusto, hermanitas. Gracias, Ruth.
De verdad que cada vez que avanzamos en este libro, quedamos, como dice mi prima, más impactadas cada vez, ¿cierto? Hay tantas verdades en este libro de Levítico para nuestra vida. Y siempre, siempre el Señor diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Es un reto muy grande, más grande que leer la Biblia en un año, hermanas. El reto de vivir en santidad para el Señor es un reto grande. Él puso todo, dispuso todo para el bien nuestro. Y nosotros con nuestro corazón malvado distorsionamos todo el bello plan que Dios tenía para la humanidad desde el principio. Qué pesar, ¿cierto? Pero bueno, gracias a Dios, estamos bajo la gracia. Él envió a su Hijo a rescatarnos y otra vez podemos tener comunión y vida eterna con Él. Gloria al Señor por eso. Amén. Bueno, mis amadas, se nos fue el tiempo. Gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido. Si alguna tiene un comentario, bien pueda, así sea cortico, que tenemos un chancecito para darles ahorita la lista de las compañeras de oración. Ahorita me gustaría agradecer a las hermanitas que pusieron esta noche. Hermosos estudios, son pesados, nos ponen a recapacitar, a reflexionar, a de pronto llegar a avergonzarnos por cosas que hacemos, que no están de acuerdo con lo que le agrada al Señor. Y que esto nos toque a todas y cada una de nosotros. Muchas gracias, hermanas, de verdad. Excelente mensaje. Sí, muchas gracias. Y gracias por dejarse usar por el Señor para hacer sus instrumentos, para comunicarnos su mensaje a nosotros, para mejorar cada día. Bueno, les tengo las compañeritas de oración. Tomen apuntes. Si me falta alguna, me dice, por favor. Yo trato de irlas apuntando a medida que llegan, pero esa pantalla se mueve para todos lados a veces y me enredo un poquito. Pero bueno, si falta alguna, me dice, por favor. Entonces, tenemos Ana María Valenzuela, con Ingrid Paola. La hermana Fanny Parra con Alicia Ibáñez. Celina Caballero con la hermana Albita Hernández. Nuestra hermana María de Puerto Asís hoy nos acompañó. Le volvemos a dar bienvenida, que nos siga acompañando. La hermanita María con la hermana Melba Sierra. Yo le comparto el contacto, hermanita María. Marvi García con la hermana Ana Rodríguez. Doris Valenzuela conmigo, con Claudia Carreño. Janet Pérez con Neira Suárez. Fanny Vargas con Ana Cristina Villamil. Ana Cristina no nos pudo acompañar, ni el próximo tampoco, está cuidando a su abuelita, la hermana María, entonces allá es muy difícil la conexión, pero nos pidió que la tuviéramos en cuenta en la lista. La hermanita Fanny Vargas con Ana Cristina Villamil. Andrea Carolina con Sandy Puentes. Ruth Puentes con Viviana Pérez. Adelina Pérez con Nergida Angarita. La hermana Eugenia con Luz Marina Delgado. Morela con Pilar Acevedo. Liliana con la hermana Alba de Pereira. Liliana Ruiz, hermana Albita. Liliana Ruiz. Lina Puentes con Amparito Patiño. La hermana Pastora con Melina Contreras. Ninfa con Silena Sierra. Claudia Esteban con Olexi Pacheco. Blanca Puentes con María Eugenia Agudelo. ¿Me faltó alguna? O de pronto que estén parejas en una sola pantalla, que haya más de una. Manita, qué pena, es que la conexión acá está un poco pesada y no alcancé a escuchar con quién me tocó. Es que está muy lejos, Ingrid. Con Ana María Valenzuela. Ah, bueno, hermanita Ana. La hermanita Anita. Claudita, mi madre está acompañándonos hoy y se me olvidó escribirle antes. Para La hermana. decirle. María. Ay, María. Hermanita, mi suegra, la señora Marta. Entonces, la mami de Claudita con la mami de Janecita, dos madrecitas ahí junticas.
Entonces, Claudita, usted tiene el teléfono de Janet Pérez para que la contacte y ponga en contacto a su mami con la suegra de ella. ¿Listo? La hermana María de Puerto Asís, le explico. Es que hacemos parejita, la veo ahí como mirándome, como así. Hacemos parejitas de oración, compañera de oración durante los 8 días hasta el próximo miércoles. Entonces, usted llama y su compañera la llama, se dan sus peticiones o motivos de agradecimiento y el compromiso es orar por estos 8 días por esa compañera que nos corresponde. Cada 8 días cambiamos. Entonces, la hermana María de Puerto Asís es con Melvita Sierra. Entonces, sí. Bueno, mis hermanas, cualquier duda, pregunta, alzan la mano por el grupo, con mucho gusto les resolvemos. Contactos, desde que los tengamos, con mucho gusto se los compartimos. Volvemos a recordarles la invitación para mayo 1 de 8 a 12 del día, nuestro encuentro de damas, tema de tus cicatrices son hermosas para Dios, con 4 invitadas muy queridas que van a estar acompañándonos ese día. Hermana Alicia, ¿le gustaría despedirnos la reunión en oración, por favor? Sí, mi hermanita. Sí, amado Padre Celestial, muchas gracias te damos por estos tiempos, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa, Señor. Señor, analizamos todo, Señor, que en los tiempos antiguos, Señor, cuánto pecado había, Señor, y hoy en día lo mismo, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar siempre de la manita contigo, Señor, para no dejarnos contaminar, Señor, con tanto pecado que hay en este mundo, Señor, porque estos tiempos están muy difíciles, Señor. Señor, guarda siempre a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, nuestros nietos, a los hijos de nuestras amadas hermanas hermosas, Señor, todos sus hogares, Señor, que sean bendecidos por ti, Señor. Gracias porque estamos selladas, Señor, con esa sangre preciosa que tú derramaste en aquella cruz, Señor. No tenemos ningún tatuaje de sello, pero tenemos tu sangre que es preciosa, Señor, que nos limpia del pecado, Señor. Y estás ahí, Señor, para ayudarnos, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, amado Señor. Gracias por esta enseñanza que hizo la hermana Ana María y la hermanita Ruth, Señor. Bendígales, Señor, a ella, Señor. Gracias por todo este trabajo que ellas realizan, Señor, para ayudarnos a nosotras a mirarte cada día a ti, Señor. Gracias por esta palabra tan maravillosa que tenemos, Señor, cada una en nuestra casa, Señor, para llenarnos de ti, Señor. Te pido tu bendición y te agradezco, Señor, también por la hermana Noel, que ya está en la casita, Señor, y por la hermana Melvita, por ese cariño que ella tiene para esa sobrina, Señor. Bendígale, que les dé el descanso hoy, porque hoy fue un día muy duro para ellas también, para el hermano Esaú también, Señor. Gracias porque también estuve pendiente de las hermanitas que las llevó hasta el playón, Señor. Bendiga a estos hermanos y gracias, Señor, por el amor que tú nos das los unos con los otros. Esa es la familia que tú quieres, que estemos todos unidos cuando estemos en alguna necesidad y cuando estemos contentos, en todo momento estemos todos juntos. Te agradezco, amado Señor, por este tiempo maravilloso. Te damos todo en tus manos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.